bienvenidos a un nuevo capítulo, un nuevo episodio de Loud Talks, hablando con gente e ideas que hace ruido. Eduardo Delbo, para quienes no lo conocen, que estoy seguro que muchos sí, yo estoy haciendo esta sugerencia, esta recomendación, es contraproducente al formato y todo. Vayan un toque a Instagram o busquen en YouTube un par de videos de Eduardo, si no lo conocen, y vuelven para acá para que entiendan, o que traten de entender también, que es un poquito de lo que vamos a hacer, de hablar con Eduardo. Reitero, son ideas y gente que hace ruido, man. Entonces por eso es que me interesó. No nos conocíamos, tenemos un rato de estar hablando y peloteando cosas políticamente incorrectas. Entonces la idea y el drive en esto es de olvidarnos que hay cámaras y seguir tal cual como estábamos. Bueno, tal vez no sé si podríamos ya seguir un poquito más de mesura, mismo. o sin dar nombres. Pero, nada, agradecerte aquí el espacio y básicamente de conocer un poco del ruido que estás haciendo. Me dijiste hace un rato que no te gusta que te encasillen. Mae, yo te voy a encasillar o te voy a preguntar. Dale. Mae, médico, historiador, creador de contenido, ¿qué? ¿Por dónde empiezo? Muchas gracias, Diego, por la invitación. Saludos a todos. Creo que ahorita lo que más engloba lo que hago es creador de contenido. Creo que, no sé, han agarrado como varias publicaciones en los últimos meses que he hecho en La Nación. Que ahora hacen eso, agarran como contenido que uno ha hecho y no le piden permiso y hacen una nota sobre te llamaron, eso. nada más agarraron tu reel y vean qué chiva o qué feo, qué bonito. Exacto, y entonces usan la palabra como influencer tico. Me choca, digamos, la palabra influencer me choca. No sé, eso no me gusta. Pero otras veces creo que en uno de esos artículos utilizaron creador de contenido y ese siento que, no sé, no me hace sentir mal, ese me agrada, no me disgusta. Entonces creo que médico es mi carrera base, pero actualmente no practico y espero no volver a practicar. ¿Sí terminaste en la parte de medicina? Sí, o sea, yo he trabajado como médico, o sea, es el trabajo que he hecho, y no es que no me guste ser médico, o sea, la medicina me gusta mucho y disfruté mucho estudiar medicina y todo, pero siento que tengo una pasión más grande como por la parte creativa, por el arte, la literatura, el cine, entonces es como tan fuerte esa pasión que no puedo hacer medicina, digamos, no puedo dedicarme a hacer medicina, si lo tengo que hacer porque para sobrevivir, ¿verdad? Y trabajar, ganar lo necesario, lo he hecho obviamente, pero cuando me di cuenta de que tenía como toda esta otra pasión, sí, medicina se quedó congelado, digamos, no seguí estudiando, no hice nada más, renuncié completamente a la posibilidad de especializarme, entonces soy médico, siento como que la identidad de médico es algo que lo define mucho a uno, o sea, la gente sabe que uno es médico y le dice doctor. Como que esa palabra de doctor, como que, no sé, tiene como mucho peso, como, no sé... Como en Super Mario, la estrellita. Cuando agarrabas eso, entonces es andar con la estrellita. En el imaginario de la gente, o sea, como que eso tiene mucho peso. Entonces, por ejemplo, a veces me escriben por un mensaje privado en Instagram y comienzan, doctor Eduardo, tal cosa. Y yo, pero no estoy publicando nada de medicina, no sé qué. Pero de ahí, en la bio de Instagram dice médico. Entonces, como que, o sea, eso tiene mucho peso. Siento como uno nunca como que pierde eso, no sé, pero bueno, no practico, entonces actualmente pues médico tampoco, historiador, tampoco soy historiador, me gusta mucho la historia, desde siempre he leído mucha historia, mi mamá me inculcó como mucha pasión por la historia, pero tampoco soy historiador, no voy a estudiar historia, pero me gusta mucho la historia. Y la difundís y la compartís. Y la difundo y la comparto por varios motivos. Siento que es un contenido que a la gente le gusta mucho. Entonces, sí, cuando pensé, quiero hacer contenido en redes sociales, ¿cuál es un contenido que la gente va a querer ver? Pues ese es uno. Y yo ya tengo como una afición con eso, tengo ciertos conocimientos, tengo el interés por estudiar y aprender más. Entonces, como que ahí es un match, una y otra cosa. Ese es un motivo, que la gente lo quiere ver. Otro motivo es que me parece que es algo importante, valioso en Costa Rica, porque aquí, no sé, como que no conocemos mucho la historia. No hay mucho arraigo. No hay mucho arraigo, exacto. Entonces, siento que es un contenido valioso y eso me satisface como en la partecita de mí en donde quiero hacer algo como que no sea tonto, algo que sea inteligente, entonces satisface eso. Y que lo que más me gusta es contar historias, digamos, en general. Y obviamente en la historia, con H mayúscula, hay un montón de historias con H minúscula. Entonces, que eso es lo que estás haciendo a fin de cuentas, ¿no? Tal vez si lo aterrizamos un poquito ahí, no estás haciendo contenido, contenido de historia de Costa Rica, pero detrás de eso es de un man que está contando historias, básicamente. Y te lo decía hace un rato y lo peloteábamos. Es como más que vos estás haciendo contenido educativo y empezamos a decir como, o me decían más bien, no es contenido educativo, es contenido entretenido. Y de nuevo, vayan y lo ven saliendo de acá. Y es cierto, pero ¿cómo atas esos dos cabos? ¿Cómo se llega desde el punto de vista creativo a eso? ¿Lo pensaste? ¿Llegaste natural? ¿Cómo llegas a ese cruce? En realidad no, o sea, espontáneo no es porque lo pensé mucho, digamos, yo ya he hecho contenido de otros temas, como soy médico, en alguna etapa hice contenido de medicina, algunas veces creo que comenzando mi carrera en redes sociales hace mucho, yo tengo mucho tiempo de hacer redes sociales, algunas cosas no les ha ido bien, otras sí, digamos que como que he sido persistente porque es algo que me gusta mucho. Y ahorita, recientemente este año como que le empezó a ir mejor al contenido, pero en un principio hice contenido de salud completamente, o sea, como, ¿de qué hablaba? Creo que hablaba, no sé, fibromialgia, tiroides, como las cosas, ¿verdad? Como de medicina normales. Y
les iba más o menos, algunas, otras no tanto. Luego como que me enfoqué un poco más en salud mental, porque hubo un tiempo, como en mi carrera de médico, en donde estuve dando talleres de meditación, ahora que me acuerdo, tenía rato de no acordarme eso, de mindfulness, eso que se llama meditación tipo mindfulness y todo eso, ¿verdad? Entonces estuve dando talleres y el contenido que publicaba en redes sociales como para fomentar, ¿verdad? Publicitar esos servicios, era un contenido más de salud mental. Entonces, ese contenido era como educativo, tiroides, salud mental, educativo, pues no le iba tan bien. O sea, la gente que ya tenía interés en eso, pues aprendía, lo seguía, le daba like, pero no era un contenido que se viralizara porque, no sé, no tenía como ese atractivo como para propagarse. Exacto, para difundirse y correr como pólvora en las redes. Y entonces, cuando comencé esta nueva etapa de contenido, dije, quiero hacer algo entretenido. O sea, no voy a hacer algo educativo, quiero hacer algo que sea entretenimiento. En el fondo va cierta educación, pero tiene que ir con un paquete súper entretenido porque si no, no le va a ir bien. Entonces eso está bien pensado, como fusionar o empaquetar la educación con entretenimiento, eso está súper pensado. Y es como el chihuahua, tenemos un chihuahua, mi esposa y yo, se llama Emmet. Emmet, lo adoptamos hace un año, lo adoptamos antes de casarnos, tiene como 10 años y hace unos meses lo sacamos a pasear, nunca lo sacamos a pasear porque ya está muy viejito y lo sacamos a pasear ahí por el parque de Zampa, unas vueltas, un sábado y el lunes le dio una diarrea con sangre que se deshidrató, estaba hecho un puñito ya al veterinario y era, no sé, ¿cómo se llama? Yardia, no me acuerdo, ya se me olvidó el nombre como del parásito o la bacteria que tenía y había que darle una pastilla cada 12 horas durante 10 días. Y ese perrito tiene un hocico diminuto, es imposible lavarle los dientes, tiene un aliento, no lo aguantamos porque lo queremos, porque nos cuesta mucho lavarle los dientes porque no se deja, o sea, no le gusta que le toquemos el hocico. Y había que darle la pastilla, difícil, ¿cómo se la damos? Pedacito de pollo, ¿verdad? Bien envuelta y ni se daba cuenta que se estaba tragando una pastilla. Entonces es como la idea que yo tengo a la hora de educación, sí, pero la educación es la pastilla aburrida, la pastilla que uno no quiere tomarse, todo tiene que ir envuelto en un paquete bien atractivo que la gente quiera tragarse. Sí. Y entonces un ejemplo de esto, uno de los reels últimos que dice que le fue mejor, mucha gente lo vio, era sobre las propiedades que durante la Segunda Guerra Mundial fueron expropiadas a ciudadanos alemanes, porque Costa Rica estuvo en guerra con Alemania, todo eso. Entonces, vea cuál es la frase primera, o sea, vea cuál fue el gancho de ese video. Ojo, lo que hoy es la Carpio, ya uno menciona la Carpio en un video, algo va a tirar. Despierta muchas cosas en la gente porque la Carpio, ¿verdad? Y tiene un gran estigma lamentablemente y demás, pero la gente en general escucha Carpio, ¿qué pasó con la Carpio? Alguna connotación. Exacto, entonces de ahí yo utilicé eso, entonces el gancho, sin ninguna mala intención por supuesto, pero o sea, sé lo que pasa en la cabeza de la audiencia, que ese es como todo el análisis que hago a la hora de contar como una historia en un reel. Entonces lo que hoy es la Carpio fue una finca cafetalera de alemanes, entonces ya hay un gran contraste. Entonces, morbo con la Carpio, contraste entre pobreza y riqueza. Carpio, finca cafetalera de alemanes, que les fue quitada por Calderón Guardia. Expropiación, conflicto. En la Segunda Guerra Mundial, mega conflicto. Entonces es como morbo, contraste, conflicto, mega conflicto en una sola frase. Entonces lo que dio la Carpio fue una finca cafetalera de alemanes que Calderón Guardia se las quitó en la Segunda Guerra Mundial. Esa fue la primera frase del reel. O sea, que es un mega gancho. O sea, es un mega gancho. Me imagino la Coca-Cola ahí donde le vas echando los mentos. Sí. Cada uno de esos elementos que vas diciendo ahí, lo cierro porque esta vara va a reventar. Y fui hasta la Carpio y me puse a grabar, digamos, esa primera toma con un rótulo que atrás dice bienvenidos a la Carpio. Entonces, digamos, claro, hay educación de que estoy contando una época crítica en la historia de Costa Rica, la Segunda Guerra Mundial, la década del 40, ¿verdad? Una década crítica, pero de una manera en la que la gente no puede resistirse porque escucha eso y quiere saber más. Entonces, despierta el morbo, por increíble que parezca, en una cuestión de historia. Sí. Ese gancho tiene, digamos, el análisis que hice es como tiene morbo, tiene contraste, tiene conflicto, tiene mega conflicto en una sola oración. Y entonces, digamos, eso se dice en 3-5 segundos y ya incrementa mucho la probabilidad de que la gente se quede viendo. Entonces, bueno, con este ejemplo de esta frase, quería decir que educación sí, pero empaquetado en entretenimiento que está pensado para entretener y punto. Me gustó que estabas contando un montón de cosas o de momentos o de instantes y de pruebas que no jalaron tan bien, pero en su momento eran lo que vos pensabas y lo que te gustaba y te llevaba algún fin. Entonces yo creo que es un buen aprendizaje ese de a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, ni a la décima tal vez sale. Ni a la 20ª. Claro, y ahorita pues tenés un proyecto bonito que de nuevo entretiene, educa, ¿por qué no? Y en una de esas hasta que inspira. Pero, ¿cuál es el fin que tenés con eso? ¿Cuál es el interés? ¿Difundir algo comercial? Que a ver, estaría bien. ¿Cuál es el objetivo? Mi objetivo en realidad con esto son varios. Uno es crear marca personal, digamos, tener una marca personal en internet, posicionarme como tal persona, tal figura, ¿verdad? Tal nombre, y a partir de eso impulsar, fomentar, que sea una plataforma que catapulte proyectos que tengo. ¿Cuáles proyectos? Bueno, como este en sí, ¿verdad? Los videos en sí, estoy por comenzar a publicar más en YouTube, que ya el canal está monetizado, entonces que moneticen los videos en YouTube, hacer asociaciones con marcas, ¿verdad? Y vender a partir de eso, tener productos propios yo y venderlos como a través de esa marca personal. Es como esa parte como más financiera, ¿verdad? Como más de negocio.
Y también está como la parte más artística que, digamos que cuando cuento todas estas historias, hay un guión escrito detrás, ¿verdad? Hay un análisis de qué historia quiero contar, qué impacto emocional va a tener en la audiencia. Y entonces ese es un gran ejercicio para mi meta como más a largo plazo, que es contar historias en literatura. Me gusta mucho la literatura, me gusta mucho el cine. Me gustaría más antes hacer cine que literatura, pero me gustan ambos. Entonces es como un ejercicio, es como hacer algo ya que me está formando o que es un proceso para ir a contar estas historias que son más complejas y requieren más esfuerzo, más plata, más producción, una película, por ejemplo. Entonces son como esos dos objetivos, como de hacer plata, ¿verdad? Hacer negocios, sí. Y hacer arte. O sea, ok, sí, plata y arte. Va uno de la mano, pero está bien, o sea, está chido, está bien loco también, porque es como de la parte de medicina, dice uno, o sea, casi que no logro o cuesta mucho atar a la parte de con creador de contenido y a la parte de cine. ¿En qué momento, voy a decirlo en un buen sentido, aunque suena mal, en qué momento te saliste del camino? Dice, la decepción de la familia. Me descarrilé. ¿En qué momento te das cuenta que te jala esta parte para aterrizarlo en esto? ¿No? Ahora lo aterrizamos y lo sabemos, pero te salís de la parte de medicina y en qué momento en la consulta llegas a este otro camino, este otro rumbo de crear contenido y a la parte incluso de querer hacer cine. ¿Cómo pasa eso? Sí, creo que yo lo sabía desde siempre. No sé, por ejemplo, ahora, como esta frase de Steve Jobs que es muy cierta, o sea, yo cuando pienso en esa frase como que encuentro mucho alivio, tal vez, como que los puntos no se logran conectar hacia adelante, sino solo hacia atrás. Okay. Como un discurso que dio, no me acuerdo de verdad, que es como clásico. Entonces, digamos, en su momento pues jamás iba a poder conectar los puntos hacia adelante, pero ahora viendo retrospectivamente, hasta cuando yo era adolescente, veo cosas que yo, o sea, ya traía esto, pero una u otra cosa me fue llevando más bien por el camino incorrecto, que en mi caso, yo sé, o sea, esto puede hasta sonar feo, agradezco mucho las oportunidades que he tenido. Yo me crié solo con mi mamá y mi mamá... Soy hijo único también, entonces mi mamá con mucho esfuerzo, ¿verdad? Trabajando ella, madre soltera, me dio las oportunidades que pudo, grandes oportunidades, y pude estudiar medicina y todo. Entonces lo que voy a decir es como, suena mal agradecido, pero fue lo que fue. O sea, más bien estudiar medicina en mi caso siento que fue el camino incorrecto, atando estos puntos que veo desde mi adolescencia o desde mi infancia. Yo estuve en el Castella. 3 años estuve en el Castella, este colegio, ¿verdad? Que es como artístico en Heredia. En tercer grado nos cambiamos de casa y entonces ya como que el Castella quedaba muy lejos, no sé, como que en esa época quizás era un chiquito un poco inseguro, como que me daba como ansiedad del desapego y la separación de mi casa, de mi familia, de mi barrio. Entonces como que en cuanto vi la oportunidad de que me dejaran de mandar al Castella, la tomé. Entonces le dije a mi mamá que, ya nos cambiamos de casa, el Castella está muy lejos, cámbiame de escuela, y me metí a una escuela que estaba cerca de la casa. Pero en el Castella, en los 3 años de primero a tercero, estuve en talleres de poesía y demás, y como que disfrutaba mucho eso. ¿Te fomentó esa parte? Sí. Luego recuerdo que en el colegio escribí varios cuentos, o sea, escribía cuentos. Quizás, no sé, no tuve como algo que me fomentara más eso. Recuerdo, no sé, tuve una profesora en el colegio que nos daba los resúmenes para que nos leyéramos los libros que teníamos que leer. En lugar de leer el Quijote, ella misma nos daba los resúmenes del Quijote. Que era lo que hacía uno en el mercado negro, ¿no? Andar buscando los resúmenes para no leer. Pero era la profe la que nos daba el resumen. Entonces, entonces siento como que no tuve un fomento que me hiciera ver más claro que eso era lo que quería hacer. Luego hubo algunas influencias en mi adolescencia que quizás como que me llevaron por ese camino que no debía haber tomado. Suena como si me hubiera metido en drogas. Sí. Pero sí. Podríamos hacer un clip sensacionalista de esto, man. Tal vez generaría muchas vistas. No son drogas, sino, por ejemplo, recuerdo que tuve un profe en la escuela, fue el profe de sexto, pero luego como que tuve contacto con este profe, y era un profe muy de izquierda, con ideas muy como comunistas, digamos. No tal vez como comunismo ya, como tal, lo que, no sé, la Unión Soviética y eso, pero sino como esto de antiimperialismo yanqui, todas estas cosas, ¿verdad? Entonces tuve como esa influencia entre el sexto grado y el colegio con este profesor, como admiración al Che Guevara, al indigenismo, a que los españoles son malos, a que los gringos son malos. Entonces como que eso fue, ahora reconozco una mala influencia en ese momento. Actualmente yo me considero como liberal, digamos, liberal económico y como quizás, o sea, más justicia social como en la parte social, pero en la parte económica sí me considero más liberal. Pero bueno, como que en el colegio y primeros años de la universidad y más luego entro a la UCR, como esa parte así como más inclinada hacia la izquierda. Esa fue una. Luego, y el Che Guevara resulta que era médico. Entonces como que a partir de este profesor tuve como esa admiración por el Che Guevara y el Che Guevara era médico. Entonces, el Che Guevara médico, medicina. Luego me gustaba mucho Sherlock Holmes en el colegio y por Sherlock Holmes me empezó a gustar mucho House, la serie, Doctor House. Sí. Entonces, Doctor House médico, el Che Guevara médico, entonces con medicina. Me gustaba mucho la ciencia. Luego tuve la oportunidad de entrar a la UCR y cuando uno entra a la UCR medicina y esas cosas, como que la familia le fomenta mucho eso. Ay, qué bueno, qué bueno. Entonces, como que todo me fue llevando como a estudiar medicina. Ya el reconocimiento, esa familia. Sí, exacto. Entonces como que ya entré a medicina, pero recuerdo que en el primer año de la U yo tenía una camarilla, iba a grabar cosas y demás. Pero no sé, como que no hubo nada que me terminó de empujar por ese lugar. Ya como que estaba muy encarrilado por medicina.
Luego, cuando uno entra a medicina, es un entorno muy absorbente. Que no sé, si alguien conoce, digamos, en la audiencia, si estudia medicina o si tienen familiares, es algo muy absorbente. Uno se mete ahí y es como lo que llaman pueblo chico, infierno grande. Todo el mundo se enreda con, ¿verdad?, amores, infidelidades dentro de medicina. Uno como que tiene una competencia, quiere ser el mejor. O sea, uno no considera un mundo exterior a cuando está estudiando medicina. Como una lucha de egos. Todo. Novias aquí, que aquella, no sé, es pueblo chico, infierno grande. Entonces como que uno no sale de ahí. Entonces ya una vez que entré en medicina, creo que el único chispazo de que pude haber hecho algo diferente fue que en el tercer año metí unos cursos de animación digital, de 3D Max y no sé qué cosas. Entonces era como eso, como una partecita dentro mío, como queriendo algo creativo, queriendo, ¿verdad?, tener una escapatoria creativa, pero no seguí con eso. Conforme avanza la carrera de medicina, todo se vuelve más intenso, estudiar más, horarios más exigentes, las guardias, etcétera, etcétera. Entonces ya ahí en tercer año, cuarto año, ya no me iba a salir. Entonces en el 2015, estaba en el último año de la carrera, el 2015 fue el internado. El internado es el último año de la carrera en medicina, que eso es como ir ahí a los hospitales y estar breteando prácticamente para la caja, pero sin ser empleado de la caja. ¿Cuántas horas? Horas de vuelo. Sí, exacto, que es muy importante, obviamente es muy importante, pero para la gente que sí, digamos, termina siendo médico, pero es muy exigente, muy demandante. Yo ese año me desgasté, o sea, en el Calderón Guardia, en un bloque de cirugía, de ortopedia, me parece, hubo una ocasión en donde yo fui 27 días seguidos al hospital, porque entre los internos teníamos que rotarnos para ver quién cubría el domingo. Y como que yo no sé por qué las cosas calzaron para que yo tuviera que ir como 3 domingos seguidos. Entonces hubo un mes en donde yo fui así 27 días enteros, no se me olvida. Y yo quedé muerto, no sé, como que quedé súper desgastado. Entonces, como que ya estando en medicina uno no piensa nada más. Pero al salir medicina, y en ese último año en el internado, como que empecé a hacer lecturas que ya me despertaron irrevocablemente como esa parte creativa y la conciencia de que quería hacer algo creativo y no hubo vuelta atrás. Lo primero fue, recuerdo que en el 2015 me leí un libro que se llama Sapiens, de Yuval Noah Harari, es como un historiador de Israel. Sí, entonces como que me abrió la mente mucho. Y Sapiens es como una breve historia de la humanidad, como de eso trata el libro, es como una breve historia de la humanidad desde que, ¿verdad?, los homínidos, nuestros antepasados homínidos, todo eso, hasta el capitalismo y siglo XXI, o sea, todo. Quien no ha leído Yuval Noah Harari, o sea, es un libro súper recomendado. Leí otro libro que se llama Armas, Gérmenes y Acero, de un señor que se llama Jared Diamond, que lo que explica es las desigualdades actuales en el mundo. O sea, ¿por qué Estados Unidos es como la potencia? ¿Por qué China es potencia? ¿Por qué los países de Latinoamérica nos cuesta tanto desarrollarnos? ¿Por qué África es tan pobre? Y entonces lo que explica es que tuvimos puntos de partida muy diferentes. Digamos, las culturas de hace 10.000 años, que eran todas cazadoras y recolectoras, no tenían propiedad privada, no tenían acumulación de riqueza porque eran cazadoras y recolectoras, ¿verdad? O sea, eran como ir al día, ir cazando, recolectando al día, pero una vez que hubo agricultura, que hubo asentamientos fijos, hubo acumulación de riqueza, hubo diferenciación del trabajo, ahí fue cuando empezaron a surgir las diferencias entre los diferentes pueblos. Y resulta, por ejemplo, que el continente euroasiático, digamos, comparte las mismas latitudes. Entonces una semilla que pueda sembrarse en China es una semilla que puede sembrarse en Marruecos, porque es la misma latitud, es el mismo clima. Entonces, como que esa orientación geográfica del continente euroasiático facilitó el contacto entre los pueblos que fueron surgiendo en China, en el norte de África, en Europa, y entonces hubo una difusión muy fácil, muy fluida de cultura, de tecnología, de cultivos, y entonces cuando la gente interactúa, o cuando los pueblos interactúan, se fomenta el desarrollo, porque lo que descubren en China se lo traen rápidamente a África y como que, ¿verdad?, es un caldo de cultivo para el desarrollo. En cambio, en América, al tener una orientación de norte a sur, por ejemplo, el maíz que se cultivaba en las culturas mesoamericanas nunca llegó a los incas, porque había unos obstáculos geográficos súper insalvables, como el tapón de Darién y demás, y además que son climas muy diferentes. Entonces eso... y otra cosa, me extiendo con esto porque eso me apasiona muchísimo. Otra cosa, en América no teníamos mamíferos medianos para domesticar, o teníamos muy pocos, como por ejemplo las llamas y las alpacas, pero no son buenos animales ni de carga, ni para leche, ni para carne. En cambio, en el continente euroasiático tenían como 15 mamíferos medianos para domesticar, para trabajos forzados, caballos, ¿verdad?, o bueyes, para vacas para leche, para carne. Entonces a esta gente, a los euroasiáticos, tenían demasiada comida, súper rica en proteínas, carne, leche, trigo, cebada, que podían llevar de un lugar al otro, y entonces eso les facilitó muchísimo el desarrollo. En cambio, aquí en América no habían animales, mamíferos domésticos para domesticar. ¿Por qué? Porque no había. Antes sí había, pero resulta que como los humanos primitivos llegaron tan tardíamente a América por el estrecho de Bering, por la Polinesia y todo eso, como que los animales que vivían en América no estaban acostumbrados a la presencia del ser humano y entonces como que no le tenían miedo.
Y fue muy fácil para los seres humanos que recién llegaban a América cazarlos y llevarlos a la extinción. Por eso este otro mito que dicen como que los indígenas o las culturas precolombinas vivían en armonía con la naturaleza, sí y no. Porque más bien la megafauna de América, no sé si has escuchado el mamífero, no, el perezoso gigante. Ajá. Se extinguió, lo extinguieron los seres humanos. Las culturas precolombinas lo extinguieron. Mamíferos medianos que hubiésemos podido domesticar, que hubieran sido como análogos de las vacas y los caballos de Europa y Asia, los extinguieron. Entonces no teníamos ni comida, ni carne, ni nada. Y entonces eso hizo que las culturas no avanzaran tan rápido. Sí, que no se potencie tanto el desarrollo por ese montón de frenos y trabas circunstanciales. Las teorías en el siglo XIX que decían, ¿por qué los indígenas en África, por qué las culturas indígenas en América, por qué son más atrasadas que los europeos? Muchas teorías que se planteaban era porque los europeos eran más inteligentes. No es así. Lo que pasa es que las culturas tuvieron orígenes muy diferentes, tuvieron puntos de partida muy diferentes, determinados por la geografía y por los elementos naturales de su entorno. Entonces, bueno, todo esto era Jared Diamond en Armas, Gérmenes, Acero, de por qué las culturas actuales, los países actuales son tan diferentes en términos de riqueza. Entonces, como que tuve esas dos lecturas en el 2015 que la cabeza. Sí, me expandieron mucho la cabeza y yo dije, no sé, siento que medicina es muy estrecho, es muy especializado, es como hacerse cada vez más experto en la uña ¿verdad? Sí, pero como más cerrarse. Exacto, en un embudo, que está bien, está mal, que claro. está bien, ¿no? O sea, si uno tiene un cáncer de la uña necesitamos a alguien que sepa de eso. Uno quiere el doctor especializado en la uña, obviamente, pero ese no era mi camino. O sea, mi camino era, no sé, yo no puedo ser especialista. Si puedo ser especialista en todo, excelente. No se puede ser especialista en todo, pero es que a mí me llaman la atención y me apasionan muchas cosas, o sea, muchos temas. Entonces, cuando me di cuenta de eso, como, no, hay demasiadas cosas, es increíble, no puedo seguirme especializando en medicina, porque en medicina, cuando uno estudia medicina, la cosa es especializarse. Si uno como médico se queda como médico general, no le va a ir bien, ni en términos de plata, ni en términos de satisfacción personal, porque siempre va a haber un montón de gente por encima de uno, que va a saber más de uno. Uno, como médico general, puede atender el asma, pero siempre va a haber casos de asma que uno, no sé qué hacer, neumólogo. Entonces, como que siempre va a quedar esa insatisfacción personal, profesional, y en términos de plata, un médico general no gana bien. Y en consulta privada, un médico general no tiene consulta privada o es muy difícil. Hay que dedicarle muchas horas, entonces también es la otra. Sí, pero digamos, siempre con un techo. Las horas tienen un techo. Sí. Digamos, uno como médico, si quiere que le vaya bien, hágase cirujano en algo. Ponga pechos. No, mentira. Bueno, esos son los que les va mejor. Así son las cosas. Pero sea cirujano, sea ortopedista, sea cirujano, no sé, de tórax o algo así, porque llega y hace una cirugía, son 5 millones, no sé, ¿me entienden? Entonces, pero para eso hay que especializarse. Pero yo descubrí que yo no quería especializarme porque me gustan demasiadas cosas. Entonces, eso fue el 2015. También diversificar, en tu caso, sí, fue como una de las cositas que te movía. Me gusta la historia, me gusta la filosofía, me gusta la política, la economía. Llevé algunos cursos de economía en la UCR. Cuando estuve estudiando medicina metí economía, pero sí, no se pueden llevar ambas cosas. Llevé como 2 cursos ahí. Pero bueno, me gusta eso. Luego me di cuenta que me gusta muchísimo el cine, que quería hacer cine. Entonces, como que no, o sea, no son compatibles. ¿Tenés alguna formación en cine, en producción? Autodidacta. Autodidacta full. Pero es particular, porque ahora te iba a decir, no sé si, me imagino que sí te lo han dicho, pero si tenés la conciencia de que se te da muy fácil lo de contar historias. Hace un ratito nos contaste con una analogía de tu perro, una historia de cómo le di un medicamento a tu perro para llevarnos en algo. Ahorita estabas contando apasionadamente un resumen de un libro y lograste atrapar, estoy seguro. Entonces, el común denominador que ves, la facilidad de contar historias. Me he formado mucho en eso, me he formado mucho en eso. Te iba a preguntar. Sí, me he formado mucho en eso porque, vea, bueno, voy por 2015, voy llevando una cronología, no me he perdido, ahí voy. Sí, de hecho. Ya, 2015 terminé la carrera, me gradué en el 2016, entonces sí, ya me graduó, tengo que bretear, hay que bretear, ¿verdad? Hay que ganar plata, hay que hacer algo, pero el título que tengo es como, o sea, no sé, no quiero ir a trabajar a un consultorio, ¿qué hago? Y entonces, como que en el 2015, con las experiencias que tuve, vi cosas que me marcaron bastante. Yo decía, por ejemplo, en el Hospital San Juan de Dios, vi mucha gente internada que tenía algo que se llama pie diabético, que esos pacientes con diabetes, que no se han cuidado de la diabetes durante muchos años, se les hacen úlceras, se les infectan esas úlceras, el pie se les hace un tamal infectado horrible y les tienen que amputar el pie. Es como una historia que les pasa a los diabéticos, el pie diabético. Y entonces en el San Juan de Dios vi muchos pacientes con pie diabético. Y eso me frustraba porque yo decía, o sea, un paciente no le pasa esto de la noche a la mañana, le pasa a lo largo de 20 años cuando nunca se cuidó el azúcar, nunca tuvo el tratamiento correcto, nunca comió bien. Entonces como que yo decía, madre, ¿por qué gastar tanta plata con un internamiento, con una amputación de una pierna, a pesar, o sea, y no solo la plata, sino el impacto que tienes en la vida de la persona? Aquí ya no es el momento de resolver ese problema. Ese problema se resuelve educando a la persona, enseñándola a comer bien. Suena fácil, a veces no solo cuestión de educación, sino de plata también, dándole los recursos a la persona para que pueda comer bien. Entonces lo que me empezó a apasionar en ese momento fue la salud pública, estrategias de salud pública, ¿verdad?
hábitos saludables, mentalidad positiva, etcétera, etcétera. Y entonces, 2016, quería hacer salud pública y el primer proyecto que se me ocurrió de salud pública fue un voluntariado de adultos mayores, que está todo este fenómeno demográfico del envejecimiento poblacional, ¿verdad? La inversión de la pirámide poblacional, ya menos gente joven, más adultos mayores, y eso va a ser un problema grande de salud pública porque detrás de que hay mucha obesidad, mucha diabetes, mucha hipertensión, eso va a ser más infartos, más derrames en población adulta mayor. Entonces ese era como un problema de salud pública que yo pensé que podía abordar con voluntariados de adultos mayores. Entonces el proyecto consistía en diseñar voluntariados donde los voluntarios son los adultos mayores. O sea, no es como gente joven haciendo voluntariado para los... Piensa naturalmente. Exacto, sino es que los voluntarios sean los adultos mayores, porque había leído estudios que demostraban que cuando los adultos mayores participan en voluntariado, se les activan fenómenos psicológicos muy positivos, les va mejor en cuestiones de hipertensión, en cuestiones de mortalidad. O sea, como que estadísticamente los estudios demostraban que morían menos, que tenían menos hipertensión, que tenían mayor satisfacción de vida. ¿Verdad? Los adultos mayores experimentan algo que se llama generatividad, que es como un deseo de dejar un legado, como dejar un impacto positivo en el mundo. Entonces como que el voluntariado les despierta eso y eso les hacía bien en términos de salud. Entonces era como el fundamento y estuve haciendo unos pilotos, como que estuve en una agencia de la UCR que se llama AUGE, que es como agencia universitaria de gestión de emprendimiento, que fomentan emprendimientos y así. Entonces como que llevé el acompañamiento de ellos, hicimos un par de pilotos en donde llevábamos adultos mayores a leer cuentos a escuelas, a chiquitos. Y salía bien, o sea, como que era bonito, pero suena muy bien y todo, pero no tenía un modelo de negocios claro. O sea, la plata no salía bien fácil de un lugar. Se ocupaban como alianzas estratégicas con marcas o financiamientos de instituciones públicas, no sé. Pedir ayudas. Un negocio más allá de lo positivo. Sí. Entonces, como que estaba bien, estaba bonito. Fue una primera experiencia formadora, pero la plata no salía fácil de algún lugar. Entonces ya luego, después de eso dije, el siguiente proyecto ya tengo que pensar más como metálicamente. Ajá. Pero durante la formación para ese proyecto, que se llamó Proyecto Samara, le puse Proyecto Samara porque hay un árbol que se llama Samara que tiene unas semillas que tienen como alitas, entonces como que se van lejos. Entonces era como la metáfora, como el árbol viejo tirando como semillitas que llegan como hasta lugares lejos. Por eso se llamaba Proyecto Samara, no era por la playa. La gente me decía, ¿pero por qué es en la playa de Samara? Sí. Y yo, un mal nombre porque tengo que explicarlo, daba esa confusión, exacto. Pero bueno, entonces durante que estuve haciendo como eso, pensé, tenía una cámara, una Nikon de hecho, como estas. Bueno, no, la que tenía era una Nikon D5000 me parece, vieja. Y grababa en HD y no sé qué. Entonces yo dije, tengo esta cámara, voy a hacer el proyecto, tengo que grabar videos sobre esto para hacer un perfil en redes sociales y fomentar y divulgar esto, y que la gente lo vea. Y entonces, como que a mediados del 2016, en todo este proyecto, pasé como una semana viendo videos en YouTube, como storytelling, cómo usar la cámara, cómo usar Premiere, cómo editar con Premiere, cómo hacer cosillas con After Effects, la composición, los 3/3, no sé, todas las varas básicas. Te metiste full, me da la impresión eso, de que sos ese tipo de personas que se clavan algo y de verdad se mete full cuando le gusta. Sí, varas básicas en ese momento de producción audiovisual. Y entonces como que pasé esa semana y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto tan chiva? ¿Qué es esto que está despertándose dentro de mí? Y también como que videos en YouTube, ¿verdad? Video aquí el grande, la columna de sugerencias y eran puras cosas de cine. Entonces esa semana que pasé formándome en producción audiovisual para el voluntariado de adultos mayores, me sugería a YouTube un montón de cosas de cine y no sé, por ejemplo, me acuerdo páginas como Watch Mojo o como Studio Binder, era como las 10 mejores escenas de películas, no sé qué. Entonces como que al mismo tiempo que estudié producción audiovisual vi todas esas varas de cine y entonces fue como, ay, esto era, aquí era donde tenía que llegar. Exacto. Y ahí fue en el 2016 que descubrí que quería hacer cine. Descubrí, ¿verdad? Porque, o sea, de decirlo al hecho es mucho trecho, ¿verdad? Hay que formarse en muchas cosas. El primer obstáculo, fue que durante 6 años de carrera de medicina, yo pasé leyendo varas en inglés, porque todos los artículos o libros, digamos, que le mandan a uno, están en inglés. De hecho, y era malo leyendo en inglés, como los primeros artículos que leí en inglés, me recuerdo, en el segundo año de la carrera, en el 2011, yo duraba un día entero leyéndome un artículo de 10 páginas, así, traduciendo aquí cada, ¿verdad? No era muy bueno leyendo en inglés, pero bueno, me hice bueno leyendo en inglés, pasé 6 años leyendo en inglés. Y cuando ya entendí que quería hacer cine, que quería contar historias, yo decía, ¿por qué me sé tan poquitas palabras en español? ¿Por qué pienso tal cosa y no me sale la palabra en mi cabeza? Entonces ese fue un primer obstáculo, como que mi léxico, mi riqueza como de vocabulario, de lenguaje en español estaba súper disminuida. Por increíble que parezca, verías ya sesgado. Sí. Luego, en medicina la creatividad se la matan. Y está bien, porque recuerdo un médico superior a nosotros en una guardia una vez que me decía, no se ponga a inventar cosas, no sea creativo, aquí ya todo está inventado. Refiriéndose como al algoritmo del tratamiento de un infarto, por ejemplo. Claro. Que está bien que nadie sea creativo. Tienen que aplicar el algoritmo, el protocolo, paso 1, paso 2, paso 3, porque eso es lo que está comprobado que funciona. Sí. Y está bien. Sí, un médico y un piloto de avión, la verdad es que no quiero que se pongan a improvisar, al menos conmigo. Exacto. Pero entonces, ¿cuál es el efecto secundario de eso? Que ya uno quiere hacer algo creativo y va y busca la creatividad en su cabeza y es una pasita apachurrada, ¿verdad? Sí, no lo has entrenado. Exacto. Entonces,
después de eso, bueno, 2016, ya empecé como todo un proceso a estudiar storytelling, a leer las novelas que no me he leído, a ver las películas que no había visto, a aprender más español, a mejorar mi capacidad de contar historias, y ha sido como un proceso que ha sucedido desde entonces, que ha ido por etapas, en donde he ido mejorando mucho. Sí, luego trabajé brindando talleres de mindfulness, cosas, proyectos propios. Luego conocí a mi esposa, a Paola. Besos a Paola infinitos. Luego ahí tienes videos con ella también. Sí, he hecho videos con ella. Contenido. Sí, entonces ya como que cuando hacía talleres y todo esto me iba bien económicamente para mí, digamos, como para, digamos, pero ya para, no sé, comprar el menaje de la casa, irme a vivir ya con la responsabilidad con Paola y demás. Todo eso, pues ya la verdad no me iba tan bien haciendo sus talleres y demás. Entonces busqué un trabajo como médico clínico y trabajé como 3 años como médico clínico. Sin dejar esta semillita. Ah, no, sin dejarlo, no. El médico clínico era como de día, noche era todo esto y ha ido como el proceso, avanzando poco a poco. Y siento que cuando uno persiste en las cosas, todo se va transformando en una bola de nieve. Que comienza pequeñita, pero conforme baja la colina, va haciéndose cada vez más grande. Uno va adquiriendo esto que llaman momentum, en donde ya uno, no sé, como que tiene mucho bagaje en su cabeza, mucho conocimiento, muchas habilidades, que la nueva habilidad ya no está sola, sino que se monta sobre todo un andamiaje de habilidades previas, de conocimiento previo. Entonces, conforme uno sigue, las cosas se van haciendo más fáciles, uno va encontrando nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas herramientas, nuevas capacidades, va desarrollando una mentalidad diferente, más capaz, con más confianza. Entonces, como que hay más errores también, entonces ya va uno más errores, ni me diga, sí, claro. Hacer, no sé, con personas, con situaciones, etcétera. A uno le pasa, por ejemplo, no sé, a nosotros desde el punto de vista de marketing, temas de alguna campaña, llega Eduardo con un problema y lo interpreta así, para mí es como, madre, ya, qué fácil. Sí, exacto. Obvio, qué fácil ahorita, porque ya la ha cagado otras 17 veces con presupuestos míos, con presupuestos de otros, con acciones, con cosas que no sirven. Entonces, ese fácil está ahorita, pero tiene un recorrido que nos venís contando. Entonces, no es tan así, ¿no? Esta frase, hay una frase que a mí me motiva mucho, es de Winston Churchill. Dice que el éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Eso es, man. Sí, sí. Si uno persiste en lo que sea, el tiempo es suficiente y va aprendiendo conforme comete errores, yo creo que la mayoría de la gente podría lograr lo que se propone, digamos, un porcentaje alto de sus sueños o de sus metas. Pero perdona ahí. El error está en dejar de intentarlo, en renunciar, digamos. Sí, pero también dígame. No, con la presión. El otro día, creo que ya para ese momento va a haber salido ya salió con un amigo, con Will Buckley, que es psicoanalista, y hablábamos un poco, la persistencia, etcétera, pero un poquito en el tema de las nuevas generaciones, en el tema de la facilidad que yo quiero comer, toco 2 botones y me llega la comida hasta acá, nos mete esa presión a que podemos obtener todo rápido y ya. Entonces se vuelve eso que acabas de decir, algo en contra. O sea, estamos presionados nosotros y los que vienen detrás y debajo a querer todo ya. De que el éxito sea rápido. Y el primer video me tiene que pegar y hacer viral y me tienen que llamar a Canal 7 a entrevistarme por lo pichudo que fue mi video. Y no necesariamente es así, hay procesos, del tuyo, por ejemplo. Creo que sí, creo que la modernidad lo fomente, ¿verdad? Y como todas las herramientas digitales instantáneas, creo que no lo crea, creo que ya es como un fenómeno humano, como que uno quiere que las cosas sean fáciles. Está implícito. Siempre siento que los seres humanos, todos los seres vivos en realidad estamos hechos como para la vida de menos resistencia. O sea, si usted tiene que ir a la pulpería y está a 100 metros cruzando por una calle de la cuadra, ¿por qué va a ir a dar 3 vueltas a otras cuadras? O sea, siempre la vida de menos esfuerzo. Siento que estamos hechos para eso. Este concepto, la felicidad no es algo, o sea, la felicidad yo siento que, y el éxito todavía, y más el éxito como lo concebimos actualmente, ¿sabes? Esas son cosas que no nos resultan naturales a los seres humanos. Lo que nos resulta natural al ser humano es la sobrevivencia. ¿En qué consiste la sobrevivencia? Digamos, desde un punto de vista muy biológico. No morirse porque uno come lo suficiente y se protege de las amenazas. Entonces, come lo suficiente, ¿qué es? Todo lo que yo pueda comer y moverme lo menos posible. ¿Y cuáles son las amenazas? Evitar riesgos, ¿verdad? Estoy metido en una cueva, salgo, como rápido, me escondo en la cueva porque el que no hace eso, el que no hacía eso, ¿verdad? Antaño, hace 20.000 años, se moría más fácil o más rápido y no se reproducía. Entonces, como que estamos hechos para eso, para menos esfuerzo, para la vida menos esfuerzo, que las cosas sean fáciles, para comer más, movernos menos, evitar riesgos. Pero comer más, moverse menos y evitar riesgos va en contra de como al final terminamos percibiendo o sintiendo... El progreso, no sé si es la palabra. El progreso, la felicidad, la satisfacción, la realización personal o el concepto que queramos, que hay que desmenuzarlos. Todos esos conceptos, cada uno tiene una idea muy diferente de qué son. Pero digamos que si hacemos como una quimera o como un conglomerado de todo eso, como esa realización personal, está en moverse más y está en tomar riesgos, pero es que no es fácil. No, incomodarse. No es fácil. O sea, los seres humanos a nivel como histórico, cultural, así como de especie, fuimos avanzando, pero por individuos que fueron poco a poco avanzando y llevando como la batuta cada vez más lejos, arriesgándose, los grandes exploradores, ¿verdad? Y todo eso, pero hacer eso no es fácil, no es fácil. O sea, ocupa que uno se incomode, que se enfrente a sus miedos, que se convierta en una persona cada vez más capaz, con más confianza, que cometa errores y aprenda, pero nada de eso es fácil.
Nada de eso es la vida de menos esfuerzo. Pasa mucho en situaciones, ¿no? Por lo general, qué sé yo, una persona, un ejemplo típico que está atascada en su trabajo, no está a gusto, le da pereza ya los lunes y demás, y tal vez alguien desde afuera le dice, vaya, renuncie, que del otro lado hay algo magnífico. Ojo, puede que sí, puede que no, pero... No es fácil. Sí, esa analogía como hacia eso se me viene a la cabeza ahorita que lo mencionas. Completamente. O sea, yo siento que como esto de la inmediatez, esa persona en su trabajo el lunes llega a la computadora, tiene aquí como sus archivos de trabajo, pero tiene una pestaña abierta de Instagram porque de ahí está aburrido y quiere como estar ahí dopaminándose a ratitos, viendo cosas. Escape. Exacto, y le sale un reel de, madre, usted su trabajo, el 9 a 5, que no sé qué, pero vea, yo le puedo dar esto rápido, y le vende un producto muy que tentador. Le va a cambiar la vida, muy tentador, pero madre, esas salidas fáciles, muchas no son reales, digamos, porque de verdad que cambiar el estatus de donde está uno, romper ya como un patrón de comportamiento, trascender, dejar de depender de un salario y todo eso, o sea, es muy difícil, le ocupa mucho esfuerzo. Yo siento que no hay salidas fáciles para eso, pero sí hay que buscarlo. Si uno no está satisfecho en donde está, uno tiene que moverse, o sea, uno no puede quedarse en esa insatisfacción. Y también que es fácil y que es felicidad, porque digamos, si yo me pongo, por ejemplo, a contar tu historia, y hago aquí un editorial y digo, voy a contarles la historia de una persona que dejó la medicina para dedicarse a hacer videos. Y la gente del otro lado va a decir como, ¿este man qué está haciendo? Y vamos a ver, parten desde su criterio subjetivo de lo que sería felicidad, plata, etcétera, para ellos. Pero del otro lado, aquí está Eduardo feliz y contento con la decisión que tomó. Entonces también se mete ese parámetro subjetivo de lo que es felicidad. Sí, y requiere mucho autoconocimiento también, ¿verdad? Porque a veces uno como que se deja imbuir de conceptos de felicidad que no son de uno, pero son los que más se escuchan, ¿verdad? En redes sociales, todas las expectativas que imponen, no sé, la sociedad, que uno tiene que comprar tal cosa, que tiene que vivir en tal lugar, que tiene que seguir este camino, y uno como que no critica eso, no ha hecho un proceso de autoconocimiento, de meterse dentro de uno, de conocer sus valores, de conocer realmente qué quiere hacer, qué lo llena, y entonces fácil compra como esa alternativa de felicidad, pero que en el fondo no era de uno. Creo que eso es muy común. Sí. Creo como que la gente que realmente se pone a estudiarse, a interiorizar y descubrir como qué es lo que realmente lo llena, o sea, siento que no es algo común tampoco. Tal vez uno ya a cierta edad lo entendió y veo que lo entendés, pero démosle vuelta no como consumidores, volvamos a encaminar a la historia que nos estabas contando, sino para hacer contenido. O sea, entendés muy bien a la gente y de qué hilos jalás para empezar a contar estas historias de historia de momento que estás contando. ¿Cómo jalás eso? Siento que he estudiado bastante como el storytelling. O sea, siento que cuando uno lee un libro o ve una película, si está bien hecho, como que cada elemento está pensado para tener un impacto emocional. Hay un director de cine que me gusta mucho, es uno de mis roles modelo, se llama Alfred Hitchcock. Hitchcock. Él decía que las películas es como si uno estuviese jalando una cuerda y cada cuerda le activara una emoción a las personas. Entonces, que él estaba consciente en cada segmento de su película que iba a sentir la persona. Cuándo se iban a asustar, cuándo iban a sentir ansiedad, cuándo iban a sentir tensión. Entonces, siento que con el storytelling uno puede lograr eso. Y el storytelling es esta palabra. Hay palabras en inglés. Yo amo el español. O sea, yo amo el español, me encanta el español. Me encanta aprender palabras nuevas en español y formas nuevas de expresarme en español. Pero hay palabras que en español no suenan tan bien como en inglés. Storytelling es una. ¿Verdad? Storytelling es como contar historias. Sí, sí. Pero ¿cómo uno lo dice en español? Sí, sí, contar historias. Ajá, sí, no es tan sexy. Más allá de la palabrilla de domingo que usamos en marketing para ponerle cosas. No estamos hablando de eso. Sí, pero el concepto como tal. De contar historias, que viene de verdad, de los grandes storytellers, de los grandes contadores de historias, Homero, ¿verdad? O sea, storytelling es eso. No es como el storytelling, sí, eso como que es una frase o una palabra marketing nos encanta, de marketing. Pero nos encanta. Palabrillas de domingo en inglés. En español no hay algo que sea. Entonces, por eso, si hubiera una palabra en español, yo usaría esa palabra en español, pero es que storytelling es una palabra muy chiva. Es como mindfulness, que es como eso, conciencia en el presente, pero como uno lo dice en español. Sí, sí. Atención plena. Es como la traducción que le dan, pero no suena tan bien. Mindfulness. Entonces, storytelling es como el contar historias. Es algo sumamente poderoso porque es la manera en la que el cerebro entiende la información. Las tablas de Excel, las cifras, los números, el cálculo diferencial, todas esas cosas son inventos muy recientes del ser humano. Hace 20.000 años, o sea, los seres humanos primitivos, nuestros ancestros, ellos no hacían tablas de Excel, no sacaban cuentas, ¿verdad? Ya eso luego se inventó con la escritura y demás, y no sé, cómo se transmitía la información desde siempre es a través de historias, alrededor de una fogata, de noche. Las personas más viejas del pueblo, de la aldea, contando historias. ¿La Biblia qué es? Una historia moralizadora, una historia con un objetivo ejemplarizante, estableciendo estándares de moral, de comportamiento. Las leyendas, por ejemplo. Las leyendas. Entonces, las historias es la manera en la que los seres humanos entendemos la información. Sí o sí. Y he estado, en esto que le contaba hace un rato, de que me he estado formando como para que me resulte más fácil contar historias y aprenderme más rápido las varas, he estado aprendiendo técnicas de memorización.
pero técnicas como, digamos, chivas, de esas, Ajá. no sé si ha visto esta gente que se memoriza 5000 dígitos de pi, Ah, sí. ¿verdad? Sí, y que son atletas de sí, memoria. sí, Esa ahora los existe. chiquitos incluso y Sí, todo, sí, que sí. hacen eso. Esa ahora existe. Como que al parecer fue originada por un mae inglés, un señor inglés que se llamó Tony Buzan. No sé si no han escuchado Tony Buzan, busquen Tony Buzan. Ahí, Tony Buzan como que en los 70s, 80s, 90s publicó un montón de libros de entrene su memoria. Lea más rápido. Descubra la capacidad o los poderes de su mente. Mae, suena como humo, pero vieras que es en serio. Sí, ya cuando se mete uno a interiorizarlo. Técnicas de memorización, mae, por ejemplo. Mae, si usted quiere aprenderse un montón de cifras o varas para gente, no sé, si yo hubiera sabido esto cuando estudiaba medicina me habría resultado más fácil. Mae, es una técnica o el principio central en el que se basan las técnicas es como convertir la información en historias dentro de la cabeza. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, hace poco me memoricé como unas herramientas para aprenderme fechas fácilmente. Entonces, ¿en qué consiste? Asigné personajes desde el 1 hasta el 99, asigné personajes que representan cada número. Entonces, por ejemplo, el 1, en este sistema que me creé, no lo inventé yo, o sea, me lo creé personalmente, pero, o sea, está inventado, lo leí en Tony Buzan. El 1 es Neo, Matrix. El 2 es R2-D2, Star Wars. 3 es Portos, los tres mosqueteros. 4, Mr. Fantástico. Y ahí voy, digamos. El 60 es Norman Bates, de Psycho. El 80 es Darth Vader, porque en el 80 salió el episodio 2. Entonces, como que memoricé un personaje por cada número del 1 al 99. Entonces, si quiero recordar una fecha, 1 de abril del 90. Digamos, si yo le digo ahorita, memorices esa fecha, o sea, 1 de abril del 90, 1 de abril del 90, 1 de abril del 90. Pero si se la pregunto mañana, Uy, madre, ¿cuál fecha era? Creo que era, o si se la pregunto en 2 semanas, oye, y si son 20 fechas las Sí, que tiene que memorizarse. No va a pasar. Entonces, perdón, entonces sería, ¿cuál es? Primero de abril del 90. 1 de abril del 90, entonces sería Neo, 1, Okay. abril, Mr. Fantástico, Neo, Mr. Fantástico, y el 90 en este sistema es el Chunche Montero. El plot twist ahí. El Mundial del 90. Sí, claro, sí, total. Que no clasificamos, pero bueno, Mundial del 90. Entonces me cuento una historia con Neo, con Mr. Fantástico, con Reed Richards y con el Chunche Montero. Entra Neo, el Chunche Montero, a un bar y el inicio del chiste. Entonces, por ejemplo, la vara sería como que, no sé, Neo, le dispara a Mr. Fantástico, Mr. Fantástico que es como elástico, ¿verdad? Lo esquiva. Y el Chunche Montero estaba con su pelota detrás y le pega la bala. Entonces, esa es una historia absurda. Mientras más absurdas sean las varas, son más fáciles de recordar. Entonces, la historia. Con este sistema, digamos, el sistema sí depende de haberse aprendido los números. Entonces, ya usted se puede acordar esa fecha. Le juro, dígame cuál es la historia otra vez. El Chunche, bueno, le pegaron un tiro a Neo le disparó a Mr. Fantástico, le esquivó elástico, le pegó al Chunche. Que estaba ahí. Créame que se va a acordar de esa historia en una semana. Sí, seguramente, seguramente. Pero está chiva porque, vamos a ver, para gente que está viendo esto desde el punto de vista de marketing, a fin de cuentas, ¿cómo cuento historias para que conecte y que la gente recuerde más allá de un producto o un servicio vacío? Esto del sistema de memorización era como un ejemplo para o sea, demostrar que como el cerebro entiende la información es con historias. Como el cerebro recibe bien la información es con historias. O sea, el 1 de abril del 90 más o menos significa mucho para el cerebro. Son conceptos abstractos. Los números son conceptos abstractos. Sí, tiene un montón más de información. Nosotros desde números de teléfono. Exacto. No sé. O sea, el número no significa nada para la gente. Para un ser humano, para un cerebro humano, los números significan muy poco. Bueno, ya que estamos hablando de marketing, o no sé, alguien que esté en una empresa tiene que dar un informe trimestral de los resultados y son puras cifras, puros datos así. Y eso pasa mucho, ¿verdad? ¿Cuántas presentaciones son aburridísimas? Súper uno se queda así. Sí, no te queda exacto, nada. Uno no le queda nada, uno escucha cifras, ve gráficos, eso no significa nada para el cerebro. Si esos datos se transforman en historias significativas que despierten las emociones de la gente, usted impacta a la gente. Si esa gente es una audiencia de una empresa, si esa gente es un consumidor en redes sociales, si esa persona es un consumidor de una marca, así es como usted influencia a esa persona, contándole historias significativas. Historias que, de ahorita que lo pienso y que lo decís ya desde el punto de vista racional, verás que yo lo hago mucho con metáforas y con analogías. Pero es porque es la forma en que encuentro sencillo que la gente me entienda cosas que no es física cuántica, pero que se pueden explicar y desarrollar mejor. Y me pasa mucho, dichosamente, de eso que la gente dice, es que usted explica muy fácil. Y es tal vez cuando utilizo más estos recursos. Definitivamente, si llegar y presentar a datos, cifras, porcentajes, la gente no conecta con eso. Es que eso a nivel de verdad que, o sea, neuroquímico, neuroestructural, o neuro lo que sea, eso no significa mucho para el cerebro. Los números, o las cifras, o los nombres, o los conceptos abstractos. ¿Qué significa para el cerebro? Lo tangible, las emociones, las historias, los personajes, los deseos de esos personajes, las acciones que toman esos personajes para cumplir un objetivo, los obstáculos, los antagonismos. Es eso. Entonces, vea, la fecha era Neo, Mr. Fantástico, 1 de abril del 90.
no se me va a olvidar. No sé, a sí, que la historia aparte tampoco. la historia tiene un plot twist ahí gracioso. Exacto. Etcétera, entonces queda. Y vamos a ver, encaminando la conversación en función de las historias que estás contando ahorita, de la gente que ya hizo la tarea y que se fue a ver tus videos, al menos lo que tenés ahorita, que entiendo en pausa, pero la gente que se va a ver tus videos ahorita encuentra historias de La Carpio, historias de Coronado, historias, si se hacen un poquito más de scroll de temas de pareja. ¿A qué atribuís primero el interés y luego llamémosle el éxito que tienen estas historias que estás contando sobre temas que en principio no son tan sexys? ¿Sí me explico? Sí, creo que bueno, el éxito lo puedo atribuir a varios elementos y dependiendo de la plataforma. El éxito en Instagram es el gancho, es el gancho. O sea, luego vienen otras cosas, pero si la gente no decide quedarse viendo un reel que recién le sale en el scrolling, ahí murió. El resto, bien uno pudo haber puesto una pantalla negra. La gente no lo va a ver. Entonces, el principal elemento en contenido de redes sociales es el gancho. Y es hacer un gancho que a la gente le despierte la curiosidad, que la gente necesita terminar de ver eso para encontrar una respuesta a ese hueco que uno les abrió en la mente y que les puso ahí como una duda o, ¿verdad? Sí, vos utilizabas algún, no sé, me acuerdo uno, no lo puedo parafrasear literal, pero que ponías Hitler y Costa Rica, entonces yo ya asocio esos como suave, me voy a quedar a ver. Sí. Entonces, creo que el primer elemento por el cual le ha ido bien al contenido es el gancho, o sea, es hacer un buen gancho. Y resulta que hay maneras ya establecidas que definen qué hace que un gancho funcione o no. O sea, ya eso está bien estudiado. Entonces, por ejemplo, creo que la estructura que había usado para ganchos de Instagram era una frase fuerte, una sola frase fuerte, contundente, que ojalá en ella encapsule conflicto, encapsule algo que le abra una duda, una inquietud a la audiencia, contraste. O sea, una primera frase. Luego uno como que da un poquito de información que enriquezca esa primera frase, pero luego pone un plot twist. Entonces, por ejemplo, me acuerdo uno, ¿cómo era? El de, uno que había hecho sobre la dictadura de los Tinoco. Comenzaba con la dictadura más sanguinaria que tuvo Costa Rica fue la de los Tinoco. Entonces ya como dictadura, violencia, conflicto, sanguinaria, Costa Rica, propio, con muchos elementos que ya despiertan. Sí. Exacto. Entonces, la segunda frase como que enriquecía esta primera y era sobre un maestro salvadoreño que quemaron en la Cruz Guanacaste. Entonces, no solo tal cosa, sino que quemaron vivo a Marcelino García Flamenco. Uy, madre. No sé quién es, pero lo quemaron. Sí, pero lo quemaron, exacto, lo quemaron vivo. Sí. Exacto, ya se despierta. Y luego la tercera frase, pero eso no es lo más inquietante. Lo más inquietante fue que cuando Tinoco ascendió al poder, fue aclamado por los costarricenses como un salvador de la patria. Entonces es como, frase impactante, Tinoco, violencia, más información, lo quemaron vivo, plot twist. Fue dictador, pero más bien la gente celebró cuando llegó al poder. Entonces es como eso, digamos. Esa es una estructura de gancho. Frase fuerte, frases que enriquecen la frase fuerte, plot twist. Tome nota ahí. Entonces el primer elemento por el cual le ha ido bien es por buenos ganchos, digamos, ganchos bien hechos, bien pensados. Y luego, después del gancho, subtítulos. ¿Verdad? El contenido en Instagram al menos o en TikTok tiene que llevar subtítulos, ojalá una música acorde a la historia que se está contando y luego hacer como un arco, o sea, contar una historia bien hecha con un inicio, con un desarrollo, un final y ojalá que en ellos cada vez haya cliffhangers, será como, cuento una historia y queda aquí pendiente algo que resolver y lo contesto en la siguiente parte y luego aquí algo queda pendiente que resolver y luego lo contesto en la siguiente parte hasta que ya complete la historia. Para mantener la retención. Exacto. Eso, fotos interesantes, temas relevantes, digamos que, a mí en el colegio yo me acuerdo, a mí no me gustaba nada de la historia. El libro que teníamos, era un libro, no me acuerdo la marca, pero la tinta era azul. Las letras eran azules y las fotos eran como en un degradado de azul. Eran como fotos a blanco y negro impresas en tinta azul. Entonces eso aburridísimo y las clases no eran muy buenas. Entonces yo siento como que la historia es súper interesante, es muy interesante. Si se cuenta bien. Si se cuenta... No. La historia en sí, no si la contamos, no hemos entrado a contarla. La historia es interesantísima, porque hubo varas bien densas en la historia de Costa Rica. Guerras y todo, la guerra del 48, es una historia que espero contar pronto, bien contada, en varios episodios en YouTube. Eso, una guerra civil, aquí la gente se odiaba, los calderonistas odiaban a los que apoyaban a Figueres, y ¿verdad? Una vara súper densa. Eso por sí mismo es interesante. Si no se cuenta bien, no es interesante, punto. Entonces, siento como que la historia por sí misma es interesante, así que ya eso pues me ayuda. Porque yo ya tengo el compromiso y me he formado para contar lo interesante y la fuente de la información es interesantísima. Entonces eso también, la nostalgia, el arraigo, la gente siente más, yo no sabía esto de mi país, o sea, como esto... Despertar emociones de nostalgia, de pertenencia, de identidad, entonces eso también me ha ayudado. Sí, siento que, estaba contando, gancho, música, subtítulos, storytelling, contar un arco, que haya subidas y caídas como en las emociones del reel,
un tema que sea relevante, un tema que sea importante, ayuda mucho el tema. Por ejemplo, el tema que yo antes trabajaba en redes sociales, el crecimiento personal, me cuesta mucho que remar muy fuerte para que eso se viralice o para que eso, ¿verdad?, le vaya bien. En cambio, siento que los lugares, también siento que al contenido le ayuda mucho que yo vaya al lugar y que esté mostrando como aquí tal bar, como esas varas, Eduardo, muchas gracias, de verdad que se nos queda corto el tiempo, hay que hacerlo una segunda parte, porque muy, muy interesante, de verdad que, no, te digo genuinamente, muy interesante, yo sé que a la gente le va a gustar, Se me hizo muy rápido, yo hablé mucho también. Sí, no, buenísimo, porque de verdad, y de hecho hasta estoy tomando notas, cosas que dijiste ahorita, que voy a ir a anotar, a poner en práctica toda esa parte de historias, porque aparte me gusta, de otro punto y otro giro, que es el de marketing, yo no sé, no voy a hacer una colaboración con una marca diciendo, vean esto, pero sí, tal vez contar una historia, eso sí me cuadra, entonces, agradecerte el sacar el rato, el espacio, y seguimos en contacto. Pura vida, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y lo disfruté mucho porque los temas, el marketing, todo, y contar historias y vender plata, todo. Sí, la verdad que bastante, me apasiona mucho. Bastante cómodo con todo. Pura vida, muchas gracias y gracias a todos por ahí.